you please open the door and let me in till we can forget all? Just you and me, forever downtown in the city, my love, my dear, my sweet baby. I need to see, to feel, to breathe your touch, your kiss, your smile, your lips. I need to see you now. Leave the sun for the rain. Now leave the sun for the rain. Now leave the sun for the rain. Come downtown, down, down to you now. Downtown, down, down to you now. We need to see. I fall, I fools for fools, pinguino tirando fools for fools, pinguino tirando. I will take the train, leave the sun for the rain, and come downtown, down, down, and come downtown, down, down. I'll spend money and time, lose friends and cry. More than a motherless child, I will come downtown to you now, 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 downtown to you now, now, now. See me, have fools for fools, make me it out of two. See me, have fools for fools. Dejas faltas hay dejas fan igual dejas pomsta fosniku see me a fools for fools when we know it after see me a fools for fools when we know it after I will take the train, leave the sun for the rain and come downtown, down, down and come downtown, down, down. I'll spend money and time, lose friends and pride. More than a motherless child, I will come downtown to you now, 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 downtown to you now, now, now. So baby, won't you please open the door and let me in till we can forget all? Just you and me, forever downtown in the city, my love, my dear, my sweet baby. I need to see, to feel, to breathe your touch, your kiss, your smile, your lips. I need to see you now. Leave the sun for the rain. Now leave the sun for the rain. Now leave the sun for the rain. Come downtown, down, down to you now. Downtown, down, down to you now. See me.
Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Quería saber si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Todos me escuchan bien? Mi nombre es Stephanie Stamburi, soy editora de Tropiato Ejército Editorial. Muchas gracias por estar aquí en la presentación del libro Milandia, de Nicole Niego Luco. Hoy nos acompañan Tatiana Chirinos, psicopedagoga, asesora de familias y motivadora de mujeres. Tatiana se define como madre, educadora de profesión, pero sobre todo una mujer con ganas de vivir intensamente cada día. También contaremos con la participación de Ana Lucía Vargas Postigo, psicóloga clínica de orientación humanista. Es directora y fundadora de Nina Psicoterapeuta Integral. Cuenta con experiencia como psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos desde hace varios años. Y por supuesto, Nicole Niego Luco, la autora e ilustradora de este lindo libro que muchos de ustedes ya tienen entre sus manos. Quisiera empezar agradeciéndole infinitamente a Nicole por permitirme ser su editora y formar parte de esta linda historia. Conozco a Nicole desde hace mucho tiempo. Ella me contó hace aproximadamente 5 años, en 2016, que había empezado a escribir un libro. En ese entonces yo también recién empezaba con la editorial independiente. Años después, pandemias después, en realidad, Nicole pudo sacar adelante este sueño, que ahora es una obra tangible y que puede ser compartida con todos ustedes porque ya existe en el mundo real. Creo que el reto y la misión eran traer el universo de Milandia al mundo físico, al mundo tangible, y eso fue posible a través del formato del libro, que pienso que es muy amigable para todos. Además de las hermosas ilustraciones de Nicole, que invitan a seguir leyendo para sumergirnos en la historia. Nada de esto hubiera sido posible sin las horas, días, semanas y hasta años de empeño que depositó en este proyecto, no solo escribiendo, sino también dibujando. Este producto es el resultado de todo ese esfuerzo y en verdad para mí es muy gratificante poder ver y compartir el resultado final. Muchas gracias también a nuestro diseñador gráfico Gunter Cárdenas, quien estuvo a cargo de la diagramación, y a todas las personas que de una u otra forma hicieron posible que Milandia se haga realidad. Sin mayor preámbulo, antes de darle el pase a Ana Lucía, les agradezco a todos ustedes por conectarse esta noche con nosotros. Somos varias personas en distintas partes del mundo y eso es muy emocionante. Muchas felicitaciones para la autora e ilustradora Nicole Niego. Quisiera pedirles un aplauso, aunque sea a la distancia desde sus casas o donde sea que estén, antes de dejarlos con Ana Lucía. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Nuevamente ya con todo el público presente, felicitar a Nicole y estoy eternamente agradecida porque dentro de un ratito les voy a contar cómo así estoy acá presente. Siento que ha sido como que se ha constelado todo el universo para poder unirnos hoy día aquí y la razón de este libro también que tiene que ver con el bienestar emocional, personal, integral de todos los seres humanos. Para comenzar, quisiera compartirles a todos un poema. Yo soy amante de los poemas también, y sentí que no había mejor poema que este. Se llama Ser artista, y es de Jorge Eduardo Eyelson. Ser artista es convertir un objeto cualquiera en un objeto mágico. Es convertir la desventura, la imbecilidad y la basura en un manto luminoso. Es padecer día y noche de una enfermedad deslumbrante. Es saborear el futuro, oler la inmensidad, palpar la soledad. Es mirar, 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 mirar. Es escuchar el canto de Giotto, el sollozo de Van Gogh, el grito de Picasso, el silencio de Duchamp. Es desafiar a la razón, a la época, a la muerte. Es acariciar mujer e hijos como si fueran telas y pinceles. Es acariciar telas y pinceles como si fueran armas de combate. Es acariciar armas de combate como si fueran tubos de colores. Es acariciar tubos de colores como si fueran pájaros vivos. Es pintar el cielo estrellado como si fuera un basural.
es pintar un basural como si fuera el cielo estrellado. Es vivir como un príncipe siendo solamente un hombre cualquiera. Es vivir como un hombre cualquiera siendo solamente un príncipe. Es jugar, jugar, jugar y jugar. Es cubrirse la cabeza de azul ultramar. Es cubrirse el corazón de rojo escarlata. Es jugarse la vida por una pincelada. Es despertar todos los días ante una tela vacía. Es no pintar nada. Gracias. Bueno, vamos a comenzar contándoles sobre cómo así estoy acá presente. Yo supe de Milandia y de Nicole, por supuesto, por Instagram en estos tiempos de pandemia y de virtualidades y pantallas. De pronto apareció este nombre que de primer momento dije, wow, y no, ¿cómo que Milandia? ¿Cómo que hadas y princesas de mi reino interior? Yo quiero conocer ese mundo de todas maneras. Así que ese instante escribí a la persona de Instagram que lo estaba recomendando, inmediatamente le escribí a Nicole, y con Nicole fue una cosa de que yo sentí totalmente el recibimiento, la apertura, el cariño con que Nicole había escrito esto, y dije, bueno, lo tengo que tener rapidito, y apenas llegó a mí, desde el primer momento que lo abrí, el cariño con el que estaba envuelto, recuerdo mucho el chupetín que pusiste y acompañaba, y me remitió inmediatamente a mi infancia. Y luego de eso, Nicole, luego de comentarle sobre lo que había sentido al leer el libro, pasaron unos días y me invita a estar acá presente. Entonces, wow, yo en ese momento dije, no puedo creer que siempre el arte nos permite estar unidos, ¿no? Y nos permite estar unidos a través de la experiencia humana, que es la única cosa que tenemos realmente en común todos nosotros, ¿no? Y es una de las primeras cosas que quiero recalcar de este libro. Expresa con tanto detalle, con tanto cariño, con tanto cuidado y con tanto humor también la experiencia humana, que a veces puede ser muy dolorosa y muy difícil, lo expresa de una manera tan bonita, tan artística y tan saludable, que de verdad es una invitación a poder acercarnos a las emociones justamente de esta manera, siguiendo el ejemplo. Yo me imaginaba cuando leía, ¿y cómo sería mi Milandia? ¿No? ¿Y cómo podrían las otras personas, mis pacientes o de repente los colegas, también imaginarse sus propias Milandias, imaginarse sus propias hadas y princesas interiores, como para acercarse desde la metáfora a poder transformar también su propia historia, ¿no? Yo soy psicoterapeuta clínica y acompaño desde las artes expresivas. Y desde la terapia de artes expresivas, una de las cosas que es central es poder transformar nuestra historia. Y el arte es eso lo que nos permite, ¿no? Entonces, el contenido que yo encontré en este libro ha sido ligero, fácil de leer, pero muy contundente, ¿no? Y eso es una de las cosas que más me ha gustado. Creo que puede llegar a muchísimas personas de todas las edades y nos puede ayudar a comprender de una mejor manera cómo van apareciendo las emociones en nuestra vida y cómo podemos irlas manejando y cómo podemos irlas comprendiendo también. Y como en algún momento en el libro Nicole dice, hacer las paces con ellas, ¿no? Como de verdad nos conviene hacer las paces, poder validarlas y recibirlas. Lo que ofrece este libro es una experiencia compleja, en algún momento seguramente también dolorosa, transformada por el poder del arte y de la narración. Lo convierte en un relato que lo que contagia es salud, validación, aceptación, perdón, capacidad de transformar y de sanar. Y esa es una de las cosas que también yo sentí al primer momento de leerlo. Es sumamente importante en estos tiempos tener un libro como este, porque la salud mental todavía es un tema pendiente en nuestro país, en el mundo, pero más seguramente en nuestro país. Y que Nicole presente esta forma tan fresca y tan contundente, como decía antes, de mostrar la salud mental, realmente es un regalo para toda la comunidad. Y yo os invito de verdad a que lo puedan leer, y porque ahí van a encontrar formas de entender las emociones que nos van a invitar a poder de verdad
sumergirnos, ¿no? Muchas veces tratamos de pasar por las emociones y por los momentos difíciles y complicados, así como de pasadita nomás, sin querer mirarlos mucho. Sin embargo, este libro nos permite de verdad ingresar, pero desde un lado amable, no desde ese lado dramático o desde ese lado difícil y que no entendemos, o muy complejo, como de repente algunos libros psicológicos nos traen todos los conceptos, ¿no? Sino más bien desde un lugar sumamente amable y entendible y muy cercano a cualquier ser humano que lo pueda leer. Realmente Nicole ha tenido una capacidad introspectiva maravillosa como para poder acercarnos a cada uno de los mundos de los personajes. Yo leía cada uno de ellos y de algunos, así como lo iba narrando, quería como ser amiga, y de otros decía, no, tiene razón, ¿no? Me parece que de estas otras hadas o de estas otras princesas, de repente sí hay que ir tomando su distancia y ver cómo uno se acerca a cada una de ellas, y es exactamente igual como sucede con cada una de las emociones que ella va narrando. Me gustaría ir como parte por parte en el libro. Ella va contando como una simple pregunta que iba directamente hacia sus emociones, logró que haya algo que se destape, ¿no? Porque de pronto empezó a sentir todo, ¿no? Que algo no andaba muy bien y no sabía qué era, ¿no? Y lo importante que fue que alguien vaya como directo a su parte emocional, no solamente la parte física. Y eso es sumamente importante. También nos muestra este libro que hay que mirar a los seres humanos de una manera integral, no solamente desde la parte física, sino también desde la parte emocional, y poder ir directamente a atender eso, no pasar como por el cantito nada más. Luego nos enseña que las crisis nos pueden ayudar a salir fortalecidos, ¿no? Siempre y cuando podamos saber que estamos en una crisis, siempre y cuando tengamos aliados, siempre y cuando busquemos herramientas para poder atender las crisis. Hay personas que no tienen la posibilidad, y por eso este libro es maravilloso, porque nos ofrece un testimonio de que ante la crisis que es atendida, uno puede salir adelante. La frase de la madurez, cuando madures, búscame que estaré en los columpios, la amé en el primer momento, sentí que es tal cual. Y eso nos recuerda, también desde la terapia de artes expresivas, uno de nuestros pilares fundamentales es el juego. Y eso es lo importante de poder disfrutar de la novedad, de la mirada que tiene un niño para la vida. Eso también es salud mental. Así que los invito a todos a que inviten a las demás personas a que cuando maduren los busquen en los columpios, así como nos lo dice Nicole. Otra cosa que me encantó es la convicción con la que Nicole dijo, en este cuento yo quiero hablar de las hadas y de las princesas. Hoy día quiero dejar de lado un ratito a los sapos, al lobo, al príncipe. Hoy día me quiero centrar. Y así es en la vida. Sobre tu vida tú decides, y en tu libro también. Y eso también me parece sumamente rescatable. Luego vamos un poquito más a cómo se van presentando las princesas, ¿no? Es tal cual. Nicole ha ido como narrando que hay princesas que vienen juntas, otras que vienen más separadas, otras que están como en un lado, contrapuestas, ¿no? Polarizadas. Y es así. Nos han enseñado que a veces uno o se siente feliz, o se siente triste, o siente miedo, pero no, en verdad las emociones vienen así como un remolino y nos envuelven, ¿no? Y de pronto empiezan a aparecer como Nicole las va narrando, una junto a otra, ¿no? Y otras como que se repelen y otras que se juntan. Entonces es una clara metáfora de cómo también podemos entender cuando nos comenzamos a sentir bien o mal o con ciertas sensaciones. Buena vibra y mala vibra son hermanos, son tan distintos y tan complementarios también, ¿no? Cómo necesitamos esos ambos lados en la vida, lo complementario. Nena Miedo, me encantó y me sentí tan identificada, y esta parte del hechizo, ¿no? Si elegiría un hechizo para alguien, elegiría el miedo porque paraliza, es tal cual, ¿no? Es exactamente lo que uno siente cuando tiene miedo. ¿Y por qué es tan importante mirar a esta princesa? Entenderla, saber de dónde viene, poder reconocerla en el cuerpo, ¿no? Cómo es que te paraliza y cómo poder aprender a salir de
sentirse como hielo, ¿no? Goddess Gula nos presenta un tema tan actual y tan ancestral también como lo es la nutrición, la comida, el sobrepeso, tantos temas que involucran a esta maravillosa princesa. Habla de la insatisfacción, del hambre, de tantas cosas, las necesidades. Muchas veces a través de esta princesa tratamos de cubrir otras necesidades. Y qué importante es poder descubrir qué hay detrás. No solamente, como lo dice la princesa que sigue, Healthy Helen, ¿no? Poder encontrar el equilibrio, la mirada integral. Habla de los estilos de vida saludables. Hablamos luego también de la emperatriz sin potencia, ¿no? El cansancio es terreno fértil para que aparezca. Y así vamos pasando poco a poco por cada una de ellas. Preciada Paciencia nos pregunta también, ¿y cuáles son tus ritmos? ¿A qué ritmo estás yendo? ¿Estás yendo al ritmo de los demás? ¿Estás yendo a tu propio ritmo? ¿No? Es ahí donde uno va encontrando también cómo ir marcando cada uno de sus pasos en la vida. Señorita Seguridad, habla Nicole ahí de las armas mentales que son más fuertes que las letales. Y eso me encantó, porque es también tal cual. Es muy, sin querer, el otro día conversábamos con Nicole por teléfono, y sin conocernos, porque nosotros nos estamos conociendo recién a raíz de este libro, y ella me decía, yo no soy psicóloga, y yo por dentro pensaba, wow, o sea, no es psicóloga, pero está como narrando cosas realmente desde toda la sabiduría que da el haber transformado una historia con un montón de situaciones que son humanas y que nos atañen a todos. Y luego empiezas a hablar de las hadas que además tienen alas y son más ágiles, ¿no? Y eso me parecía... ¿Cuántas nos han invadido? Ahí está, volviste. Ahí está. Ya, sí, volví, se me cortó un ratito. Hablaba de las hadas, que tienen alas y son más ágiles, y que a veces nos pasa así. Tenemos emociones que de pronto llegan, no sabemos en qué momento nos han invadido, y qué importante es poder reconocer que están ahí presentes, que nos están visitando, y que algunas hay que también enseñarles, como dice Nicole, la puerta de salida, y decirles que pueden salir también de la manera más amable. Y así, estoy muy contenta de hoy día estar compartiendo con ustedes. Al final vamos a tener también un espacio por si quieren hacer alguna otra pregunta. Gracias por estar acá, y bueno, me gustaría darle la palabra a Tatiana también para que nos pueda compartir. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, soy Tatiana Chirinos. Bueno, yo soy psicopedagoga, pero sobre todo creo que siempre voy a decir que soy mamá y soy una mujer con edad, ¿no? Que ha pasado lo que ha pasado, pero sobre todo mamá. Bueno, nosotros vemos a nuestros hijos pasar por estas etapas, ¿no? Yo a Nicole la conozco cuando tenía 20 y pico, ¿no? Y creo que justo ahora me hacía recordar que justo estaba pasando por esta etapa. Era el tiempo en que pasaba por todas estas emociones. Creo que los seres humanos siempre vamos a tener transformaciones, ¿no? Que todos los cambios nos conllevan a ciertas transformaciones. Lo que ha explicado Nicole en este libro con estas 15 hadas y princesas es simplemente reflejar todas las emociones por las que pasa el ser humano desde pequeño. O sea, el miedo que pasa a un niño a los 8 años es un miedo más concreto, es el miedo a que si se sube ese columpio se puede caer. El miedo que pasa a un adolescente es el miedo a lo que van a decir sus amigos. El miedo que pasa a una chica a los 20 años, 21 años es ¿qué hago en esta vida? ¿Qué va a ser de mi vida futuro? El miedo que pasamos nosotros los adultos es ojalá no les pase nada a nuestros hijos, ojalá tenga salud, y nos entra el miedo de nos sale un lunar por acá, puede ser cáncer, vamos a vernos, y qué miedo me da, el miedo a la muerte. Entonces,
Y este miedo también viene con los cambios. Y creo que cada cambio entran todas estas emociones de hadas. Yo creo que Nicole ha escrito de una forma muy didáctica, lo podría decir como profesora, para que cualquier persona entienda me parece que este libro ella me dice, no es para niños, pero yo creo que a partir de niños de 12 años pueden entender cuáles son las emociones. Yo siempre digo que las emociones negativas son más fáciles que las positivas. Siempre, si yo te pregunto a ti, mencióname emociones negativas, ok, yo te voy a decir tristeza, ira, celos, envidia, pena, miedo. Mencióname emociones, y tengo más para mencionar. Yo puedo preguntarte a ti, mencióname emociones positivas, alegría, felicidad, que está con alegría, risas, no sé, me quedo en el aire porque las tengo que pensar más. Y es más difícil captar las emociones positivas que las negativas. Siempre doy un ejemplo de un indio cherokee. Yo cuento la historia de un indio cherokee que le cuenta a su nieto y le dice que nosotros en el cerebro tenemos dos lobos, el lobo bueno y el lobo malo. El lobo malo está hecho por los pensamientos negativos y el lobo bueno está hecho por los pensamientos positivos. Ellos están siempre en constante lucha. Entonces el nieto le pregunta, y abuelo, ¿quién es el que gana? Y el abuelo le dice, solo el que tú quieres alimentar. Desde el momento en que Nicole empieza a describir las emociones, es el momento en que reconoce que existen estas emociones. Y es el momento en que tú empiezas a generar este cambio. Tú no puedes hacer un cambio si es que no has reconocido lo que está pasando. Creo que cuando Nicole ha escrito esto y cuenta al final qué es lo que ella ha pasado, todas estas emociones, es que las ha descrito porque las ha sentido y las ha identificado. Puedes cambiarla en el momento que la identificas y que la quieres cambiar. Nosotros vamos a cambiar, todos los seres humanos vamos a pasar por miles de cambios. Probablemente a algunos les pasen 5 años, al otro 1 año. Por ejemplo, en pandemia, a Nicole le ha pasado este cambio, o sea, de identificar y de poder decir, ok, yo voy a transformar todas las emociones negativas que tuve en algo positivo, que es identificarlas y crear algo positivo, el darse a los demás. Porque para mí ese libro es ayudar a los demás, ayudar a tantas chicas, como mamá lo digo, que pasan por estas emociones. Yo tengo un caso personal. Cuando yo tuve la pandemia, yo tuve muchos cambios en mi vida. Teníamos el miedo del COVID, yo tenía el miedo yo tengo escuelas, se cerraban, dices, ¿qué va a pasar mañana? Y tenía una adolescente sin amigos, que en la etapa adolescente necesitas, tu soporte no son tus padres, son tus amigos. Entonces, no estaban ellos ahí y estaba entrando en una depresión. Había un divorcio de por medio. Entonces era, o pasas por esta etapa que dices, la etapa terminal, que le llamo yo, a la que es cuando se comienza la crisis o se genera el shock, que estás, uy, ¿qué hago? Y te entra este miedo. La zona neutral en la que dices, no sé qué hacer, y que es la que en algún momento Nicole menciona también, el de la duda, el de la incertidumbre, y luego viene esta etapa del cambio, ¿no? Cuando ya identificas qué es de la transformación, que es la que ha llevado, siento, Nicole con este libro, ¿no? Transformar todas estas emociones que venimos por estas
identificando las positivas, por estas positivas que es lo que refleja para mí este libro. Las ha descrito perfectamente. Me he quedado con varias que lo que les decía la nena del miedo, en la que decían los miedos son, ¿por qué le tienes que tener, por qué tenemos miedo si es abstracto en nosotros? Entonces, tenemos que empezar a pensar de que debemos alimentar este lobo positivo, este lobo de generar emociones positivas, y que frente a las emociones negativas siempre va a haber la contraparte. Si en algún momento del libro me he dado cuenta es que si habían las hadas, las princesas negativas, siempre hay una hada positiva. Que había más negativas, como le dije, las emociones sí, pero siempre va a haber una positiva. Frente al miedo te puede quedar la incertidumbre que muchas veces ella menciona, viene a ser positiva, porque es déjalo, o viene la del deja que las cosas van a caer por su propio peso. Viene la ansiedad, que la manejan los adolescentes mucho, ¿no? Y como dice Ana Lucía, esta etapa de la ansiedad, esta ansiedad, esta depresión que llevan en silencio, viene a ser lo de la gula de voy a comer por comer. Y no se dan cuenta, o se van preocupando porque debo estar mucho más flaca y no estoy contenta con mi cuerpo, ¿no? Y finalmente, yo lo que hubiera puesto, la sugerencia hubiera sido que entra el tema de la seguridad, que viene a ser esa hada maravillosa que es la que todos queremos llegar, ¿no? Todos queremos ser una persona segura, pero no existe mujer segura u hombre seguro si es que no ha pasado etapas de crisis, si es que no ha tenido miedos, si es que no ha tenido incertidumbres, si es que no ha tenido una depresión. Creo que la experiencia y cada roca, cada obstáculo, cada caída te va haciendo más fuerte. Y hoy la veo a Nicole súper fuerte. Me encantó el libro, así que como para promocionarlo con adolescentes desde los 12 años para mí. Gracias. Bueno, ahora pasamos a Nicole, autora e ilustradora del libro. Ahí está. Ya, ¿me escuchan? Hola, ¿qué tal? Primero quería empezar agradeciendo a toda la gente que se ha conectado, a todos los que nos están acompañando acá, a todos los que han comprado el libro y lo han leído y en verdad me han dado un feedback súper lindo que me llena el alma. O sea, cada vez que alguien me escribe y es muy bonito leer cómo la gente se ha sentido leyéndolo y cómo se han sentido identificados. Creo que eso es una parte muy importante para mí. O sea, parte de todo el proceso, creo que una de las partes más bonitas es ya ver lo que sienten las personas al leer algo que yo escribí, en verdad, con tanto cariño y con tantos años, que lo empezaba y lo dejaba y lo volví a empezar y lo dejaba porque como que nunca era el momento perfecto. Quería agradecerle también a Stamuri y a Gunther, porque sin ellos Milandia no sería un libro impreso el día de hoy, y a Ana Lucía y a Tatiana también por acompañarme y por todo lo que han dicho, en verdad, increíble. O sea, me encanta, estoy feliz. Creo que todos acá ya saben, y ya lo mencionaron antes, pero sí, no soy psicóloga. Varias personas que tal vez no me conocían tanto, cuando leían algo de Milandia o cuando tenían el libro en sus manos, me decían, no sabía que era psicóloga y quería dejar en claro que no soy. En algún momento fugaz, en quinto de media, pensé estudiar psicología, lo cual me habrá durado un par de semanas. Soy diseñadora de modas, he ido al psicólogo un par de veces, pero hasta ahí llega como mi relación con la psicología. Entonces, en verdad, Milandia es un libro que escribí como una especie de testimonio, es un libro que escribí como muy de mi experiencia personal. No hay una verdad absoluta, no hay una ciencia cierta, no pretende ser un libro tal vez como de autoayuda, en plan de que me sienta como para decirte qué es lo que tienes que hacer o cómo deberías de sentirte, sino más es como cómo me sentí yo, y creo que de hecho hay un montón de gente que se ha podido identificar con eso, lo cual me parece increíble. En Milandia yo les cuento un poco como que desde el momento que empecé a tener todos estos sentimientos, pero nunca cuento como por qué llegué ahí.
Entonces quería como que contarles un poco de esa parte primera. Bueno, cuando tenía 21 años me fui a estudiar a Italia, sola, y fue una de las mejores experiencias de mi vida, pero de hecho en todo ese proceso pasaron varias cosas, hubieron varios cambios. Terminé una relación que tenía de larga distancia, que teníamos varios años, y terminó abruptamente, pues. Mi nono se murió unos meses antes de eso. Después, creo que el último día que estaba en Milán, ya para regresarme a Lima, que igual no quería volver a Perú porque estaba feliz allá, se metieron a mi casa a robar. O sea, pasé por varias, lo que quiero decir es que pasé por varias emociones estando allá. Por más de que me encantaba Milán, estaba feliz allá, estaba lejos de mi casa, estaba lejos de mi familia, y fueron varias emociones como sorpresas no gratas, que tal vez si me hubieras dado la opción no las hubiera querido. Entonces, yo vivía sola, tenía que, o sea, ingeniármelas para, no sé, hacer las compras, hacer mis tareas en época de exámenes. Entonces, fueron varios sentimientos que como, no es que escondí, o sea, igual lloré, pero tuve que seguir estudiando, tuve que seguir viviendo y seguir haciendo mi vida normal, porque no sentía que tenía el tiempo para tal vez sufrir como necesitaba sufrir. Entonces tuve que como ser fuerte y seguir adelante y seguir adelante. Y fue lo mismo cuando regresé a Lima, no quería regresar a Lima, pero era lo que me tocaba, después de haber estado casi un año, entre comillas, sabático, que no fue sabático, estuve buscando trabajo, era época de crisis, entonces encontraba cositas, pero nada tan estable. Entonces, bueno, me tocó volver. Esa última noche me robaron la casa en Milán, que era como mi casa, no mi casa, donde el lugar donde me sentía segura, se metieron a robar, y es una sensación horrible, no sé si les ha pasado, espero que no, pero te sientes totalmente violada, o sea, tu privacidad. Me acuerdo que vomité toda la noche de los nervios y me tembló un ojo por 24 horas, o sea, esa fue como mi reacción, ¿no? A los nervios y todo, y nada, tuve que volver a hacer las maletas, todas mal hechas, subirme al avión y regresar. Y a los pocos meses de estar acá en Lima nos mudamos, o sea, yo regresé a la casa con mis papás, nos mudamos a un departamento, regalé a mi perra, o sea, como que seguían habiendo varios otros cambios donde yo sentía que no tenía voz ni voto, simplemente que o sea, es así lo que es, y ya, ¿no? O sea, sigue adelante. Entonces, yo creo que tal vez en todos estos cambios, en todos estos momentos, cuando ya estaba en Lima, cuando ya estaba como en casa de nuevo, cuando estaba con mi familia, de repente inconscientemente me sentí como cuidada, como protegida, y fue un momento en el que tal vez bajé un poco mis barreras y se me vino como un terremoto de emociones de todos estos últimos años donde no había podido como estar en contacto con todas estas emociones, simplemente como las dejaba pasar, o sea, como dijo Ana Lucía, que las dejas pasar y las dejas pasar y las dejas pasar. Y cuando ya volví a Lima y estaba rodeada de mi familia, de mis amigos, en mi casa, fue como el momento en el que pude como respirar y se me cayó todo el mundo encima. Entonces ahí fue cuando empecé a sentir todas estas cosas que en verdad nunca había sentido. O sea, cuando empecé a sentir todas estas princesas un poco más cerca de mí, cuando tenía nena miedo encima, cuando tenía incertidumbre, o sea, todos esos sentimientos que no eran algo normal en mí, o que nunca me había dado cuenta, tal vez. Y fue lo mismo cuando fui donde este doctor y me diagnosticó ansiedad y depresión. O sea, para mí era como, es imposible que yo tenga depresión, o sea, la gente depresiva son depresivos, o sea, la gente es como, no existe, pues, o sea, no existe que yo esté pasando por esto. Y después te das cuenta que no es algo tan malo, o tan raro, o tan de una persona que en verdad la veas como un enfermo, ¿entiendes? Es algo mucho más real, mucho más normal. Y ojo que esto, o sea, pasó hace unos años, entonces si hoy en día todavía no se habla tanto y todavía es un poco tabú, hace unos años era aún más. Me acuerdo que cuando lo empecé a hablar con unas amigas, algunas empezaron a abrir conmigo y a decirme que también estaban pasando por eso, pero era algo que no se hablaba mucho, y es algo que lo he venido trabajando durante un montón de tiempo.
Y es algo que también, o sea, el cuento lo empecé a escribir como, no sé, como una especie de diario, o sea, agarré mi computadora, escribí un par de páginas en Word de más o menos los sentimientos que yo estaba teniendo en ese momento, traté de crearles un personaje, y ahí se quedó, habré escrito 3 páginas y ahí se quedó. Y años después yo ya había escuchado que Stamburi estaba haciendo algo con libros, pero no sabía bien, yo no vivía acá, entonces como que nos habíamos perdido un poco el rastro, y le escribí, le mandé un inbox y le dije, oye, me acuerdo que tú estás en algo de libros, y me dijo, sí, justo acabo de empezar mi editorial, y le dije, te quiero mandar un borrador, pero son literalmente 3 páginas en Word, escritas así a la como sea, como una, o sea, de mi cabeza la hoja, sin ánimos de absolutamente nada, y no sé qué opinas. Y me acuerdo de conversándolo, o sea, ella me dio un feedback chévere, me dio buenos tips, y me dijo, ¿por qué no lo ilustras como, o sea, las estás describiendo tan bien que sería bonito también ilustrarlas? Y a mí me encanta todo lo que tenga que ver con arte en todas sus expresiones, entonces hice un par de dibujitos, que no son los que están hoy en día en el libro, son unos que hice en el 2016, como para ponerles una cara a estos sentimientos, y lo conversamos un poco más, y ahí quedó. Y recién el año pasado, en estos primeros meses de cuarentena, ¿no? Donde no se sabía nada, donde en verdad todo el mundo estaba, no sé si todo el mundo estaba, pero por lo menos yo estaba mirando al techo prácticamente, porque los dos, o sea, tengo una marca de ropa y tengo una tienda de ropa, entonces todo estaba totalmente cerrado, parado, clausurado. Fueron meses donde empecé a bailar con el espejo, cocinaba con mi mamá, no sé, hacía deporte en la computadora, entonces como que me empiezas a ver qué hacer, y me acordé de estas hojas que tenía guardadas en un Word, pero lo curioso fue que me acordé porque empecé a ver que mucha gente estaba pasando por todo este proceso de ansiedad a raíz de la pandemia. Y me di cuenta, yo hace tiempo ya no tomo pastillas, pero igual como que las tengo en mi cartera siempre por si acaso, no las uso, ya no las necesito, pero me di cuenta que en todo este tiempo, toda la encerrada, todo lo que no sabíamos que pasaba, toda la incertidumbre que había con el COVID, todos los miedos que venían con eso, no había necesitado tomar un ansiolítico, no había necesitado tomar una pastilla, y de hecho, o sea, si no necesitas tomarlo en una pandemia, ¿entiendes? Era como, yo decía, wow, o sea, tipo, ya aprendí a estar un poco más conectada con mis sentimientos. Eso no quiere decir que no tenga ansiedad de vez en cuando, eso no quiere decir que no tenga miedo, y las personas que me conocen saben que sí, que soy una miedosa, y que probablemente con Nena Miedo es una con las que más me puedo identificar, y me da risa porque es una de las que más han mencionado también, pero fue como una conexión muy fuerte conmigo misma, sentir que estaba pasando por una pandemia, que estaba pasando todas estas cosas en el mundo entero, y que de alguna forma u otra me sentía mucho más fuerte de lo que yo había pensado que estaba en ese momento. Y ahí fue cuando decidí abrir estas 4 páginas y decir, bueno, vamos a ver qué sale ahora. Y mientras que las empecé a escribir, fue súper lindo como encontrar estas páginas que las había empezado en el 2013, las había retomado en el 2016, y las había vuelto a agarrar el año pasado en el 2020. Y como vi una Nicole, o sea, como la vi con mucho más cariño, o sea, la vi como, ¿no? Como que me dio ganas de abrazar a esa Nicole y decir, bueno, mira, ya estamos acá, estamos en una pandemia mundial, y estás bien. Entonces ha sido en verdad un proceso súper lindo, ha sido un proceso largo, porque de hecho también se ha escrito en un momento difícil, pero a la vez me sentía más fuerte. Y al final también pensé que no iba a tener el tiempo para ilustrarlo, porque toda la chamba de ilustrarla es un chambón, pero lo hice al final feliz, y fueron idas y vueltas y millones de Skypes con Stephanie, y con Stamburi, con Gunther, y conversaciones por WhatsApp a cualquier hora de la noche, y o sea, sin querer, porque en verdad desde la primera vez que escribí estos sentimientos en una hoja nunca pensé que iba a ser un cuento, pero poco a poco se fue transformando en eso, y es algo que también en algún momento de mi vida había pensado en, quiero escribir algo,
pero nunca sabía qué. O sea, igual que, no sé, siempre he dicho, quiero ser cantante, quiero ser actriz, quiero ser, no sé, o sea, hay 1000 cosas que me encantaría hacer, y una de esas 1000 cosas que me encantaría hacer era, quiero escribir. Y al final terminé escribiendo un cuento, y es un cuento que es muy feeling, por todo el proceso que llevo a hacerlo, por todas estas idas y vueltas, por todos estos momentos de mi vida, y por como que por los feedbacks que la gente me da. Ana Lucía es de Arequipa, la conocí por Milandia y está acá ahorita exponiendo con nosotros. Tengo un montón de amigos y gente relativamente cercana que lo ha comprado y me decía, no sabía que pasaste por esto. Y tengo un montón de amigas también que me dicen, o sea, estoy pasando por eso y me identifico totalmente, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poco como todo mi proceso, como por qué lo empecé, cómo lo empecé, y en verdad para mí es súper importante que la gente lo lea. O sea, a mí me parece, yo he leído un montón de libros de autoayuda, he ido, como les dije, al psicólogo, he ido una vez a un coach, me metí a aprender a meditar, a hacer yoga, me traté de volver vegetariana un tiempo, o sea, siempre he buscado respuestas por todos lados como para encontrarme, conocerme un poco más. Y al final creo que mientras más herramientas buscas, más caminos de repente puedes encontrar para al final como encontrar el tuyo. Lo que te haga bien, lo que te haga conocerte, y sí siento que tal vez Milandia es una ayudita de repente para alguien que no necesita leerse el libro de autoayuda, o sea, es un cuento que te lo puedes leer en media hora y puedes sentir que de repente no estás sola y que las emociones que estás sintiendo son normales y son totalmente válidas, y no tienen por qué ser el fin del mundo. Lo único que tienes que hacer es reconocerlas, que creo que creo que es la parte más complicada, aceptarlas. O sea, no como yo cuando fui al doctor y dije, yo no tengo ansiedad y no tengo depresión, sino aceptar que probablemente sí, sí lo tienes. Entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Y qué voy a aprender en el camino, en el proceso? Porque no es de un día a otro. Y, y cómo de toda esta experiencia puedo sacar algo mejor, ¿no? Y hacia dónde me va a llevar. O sea, yo creo que mientras estemos vivos, estas emociones van a ir y venir y pasar por nosotros una y mil veces, y como dijo Tatiana, depende de la edad o depende del momento en el que estés viviendo, van a venir disfrazadas con diferentes disfraces, pero o sea, son maneras distintas en presentarse las emociones a lo largo de tu vida. Entonces, seas niño, niña, hombre, mujer, más joven, más viejo, mientras estés vivo, son emociones que todos vamos a pasar. Entonces, bueno, eso era un poco lo que quería contar y creo que ya no tengo nada más que decir ahorita. Muchas gracias, Nicole, por tus palabras tan honestas. Siento que hay mucha honestidad de por medio, que has compartido con nosotros tu historia, todo el camino que has recorrido. Y ahora quería preguntarle a los demás si por ahí alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer a Nicole. Hay una opción de levantar la mano en Zoom, o si no, también pueden escribir por el chat. No sé si por ahí alguien se anima a hacer una pregunta. Vamos a hacer una pregunta. No sé si estoy viendo. A ver. Creo que están levantando la mano por ahí. Sí, a ver, tenemos una pregunta de Daniel Niego. Y una pregunta de Yana, que después va. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Solamente quería decir que son unas maestras, Stephanie, lo máximo, y Nicole, que felicitaciones, que todo muy bonito. Eso era todo. Gracias, Daniel. Ahora una pregunta de Yana. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, primero que nada, va a ser un gusto conocer a Stephanie, Ana Lucía, Tatiana, que creo que sigo, y felicitarlas, por felicitar a todo el equipo y sobre todo a Nicole por tener el valor de poner en papel un poco la historia por todo lo que ha pasado.
Y a pesar de que me he quedado creo que en las 3 últimas páginas por 1000 razones, quizás porque al momento me ha tocado, y he preferido parar. Sí quiero dejar bien en claro que la depresión existe, y mucha gente la ve como ay, que débil o algo así, ¿no? Cuando es una enfermedad que la gente no le habla, la gente, si no pides ayuda, yo conozco muchísimos casos, no muchísimos, pero 3 uno de ellos es un ejemplo de un súper ejecutivo, súper exitoso, que en un momento de su vida, bueno, se separa, se le mueren los padres, ¿no? Y bueno, de ser un súper ejecutivo de una de las empresas más grandes del Perú, se suicida. ¿Por qué? Su mejor amigo se arrepintió de que nunca lo intuyó, nunca lo dijo, nunca lo habló. Yo pasé por una depresión muy fuerte cuando me separé, y en un momento aguanté meses, creo que aguanté 1 año, y en un momento pedí ayuda a mi mamá y pedí ayuda a un amigo, y bueno, fui unas cuantas veces al psicólogo, muy pocas. Como Nicole empecé a tomar pastillas y terminé 2 veces en un psiquiatra para que me quitara estas pastillas, ¿no? Y puedo decir que la superé y con creces salí adelante, saqué lo mejor de mí y todo. Esta pandemia sí me ha golpeado, pero sí creo que es una cosa que hay que reforzar mucho, y eso no solamente en adolescentes, o sea, en adolescentes sobre todo. He visto a mi hijo no me quiero extender mucho, perdón, he visto a mi hijo en su último año de colegio, hacer tareas, no graduarse, no tener fiesta de promoción, irse sin haberse despedido de sus hijos, no salir del cuarto ni al balcón, donde yo decía, yo no quiero que este chiquito entre en una depresión, no tan chiquito, ya tenía 18 años, ¿no? Pero tratar de hablarle y decirle qué sientes, cómo te sientes, y era nada, su única diversión era el PlayStation y punto, ¿no? Y así se pasó 3 meses. Entonces yo creo que es muy importante recalcar el tema de cómo te sientes, y cuando uno siente algo así, sientes que algo no camina, de repente no decirlo a los 4 vientos, pero sí apoyarte en alguien, en quien más quieras, ya sea un familiar, ya sea tu mejor amigo, o ya sea, no sé, un psicólogo, ¿no? Esa es una de las cosas que yo admiro de lo que ha resaltado Nicole, y que dice que aún de repente está en medio de depresión, ¿no? Yo ya la veo bastante bien, la veo bastante animada a seguir adelante, a pesar de este año terrible que hemos pasado todos. Y bueno, de verdad que te felicito, Nicole, y me siento súper orgullosa y me emociona mucho ese trabajo que has hecho. Y bueno, y a todo el equipo que la ha acompañado, la ha seguido, y sobre todo a su familia, que la ha apoyado muchísimo. Un besito, nada más. Muchas gracias, Diana. Tenemos De nada. un comentario o una pregunta de Alberto. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, también quería felicitar a Nicole y a todo el equipo. Yo viví un poco este proceso desde lejos con Nicole, pero me hablaba muchísimo de esas amanecidas, de lo difícil, lo retador que fue escribir, empezar a escribir, hacer los dibujos después y toda la pasión que le ponía a cada detalle. Justo te estaba escribiendo, Nicole, diciendo en verdad qué valiente, no solo haber escrito el libro, sino ahora, digamos, presentar esto sabiendo que tu familia te está escuchando, que tu círculo, digamos, seguro, como el que hablaste, y también gente que ha leído y ha disfrutado del libro. Y es bien loco, ¿no? Porque, como dices tú, sea chiquito, seas mayor, uno siempre va a estar consigo mismo, pero a veces pasamos mucho más tiempo viendo los sentimientos de otros, juzgando, estando atentos a los demás y no atentos a uno mismo. Y creo que, Nicole, tú siempre has llevado eso contigo, y esa apertura y esa sabiduría que has tenido con los sentimientos, con las energías, con las personas, es algo que a mí me costó mucho entender. Y nada, con eso quería preguntarte, sabiendo lo que sabes ahora,
¿qué le dirías a esa Nicole que escribió esa primera página del libro en ese año? Como dijiste, fue muchas evoluciones, fue 3 etapas importantes de tu vida. Entonces, sí, ¿qué le dirías a la Nicole que escribió esa primera página? ¿Y qué le dirían tus hadas y princesas? A ver, ¿qué le dirías a Nicole? Buena pregunta. A esa Nicole yo creo que primero como que primero le hablas con mucha compasión, ¿no? O sea, entenderla, abrazarla y no solamente decirle el todo va a estar bien, sino como de repente darle ese momento de escuchar qué es lo que la preocupa tanto, qué es lo que tanto miedo le da, cuáles son los sentimientos que de repente ella pueda tener en ese momento que cuando, no sé, cuando sentía que no podía respirar, cuando sentía que me estaba ahogando y cuando sentía que me estaba hundiendo en un vaso de agua, porque así lo sentía en su momento. Entonces tal vez era como, de repente era escucharla un poco más y abrazarla y hacerle acordar que todas las cosas tienen su curso y que no me olvide de respirar, que eso es algo muy importante, respira. Y nada, y tratar de ver las cosas desde un lado más amable y más positivo y más bonito y no siempre irte como a lo peor que puede pasar, que es algo que todavía me pasa un poco, todavía esa ansiedad que ya no tengo como presente y tan como enorme como un monstruo, pero igual de alguna forma u otra a veces está ahí como diciendo cuidado, tipo mira bien, o está segura, ¿no? Como que está ahí, entonces es como de repente tratar de achicar eso y de agrandar un poco como el amor, el entendimiento y no sé, la compasión, la empatía, no sé, eso es un poco como abrazar a tu niño interior, ¿no? Abrazar a tu niño interior y no dejar tal vez que todas estas preocupaciones, que creo que mientras más grandes somos, más tenemos y más nos comen el cerebro a veces cuando a veces nos olvidamos como de la inocencia de un niño que no tiene todas estas cosas en la cabeza, entonces tal vez es abrazar un poco más a este niño y no llenarnos de miedos que tal vez son cosas que de repente nunca van a pasar. Creo que es. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Daniel, que son los hermanos de Nicole. No sé si por ahí alguien tiene alguna pregunta, algún comentario más. ¿Quién se anima? Yo tengo una pregunta para Nicole. ¿Cuándo va a ser tu próximo libro? He pensado, ¿sabes? No, todavía recién está en preventa. Recién va a entrar en venta, estoy viendo de ponerlo en librerías, o sea, todavía lo vendo yo personalmente. Entonces, todavía Milandia tiene Para rato. sí, o sea, tiene todo un camino por delante que todavía es una incógnita. Pero sí, de hecho, mientras lo he vuelto a leer ya impreso, me he dado cuenta que, claro, escogí tal vez los sentimientos que más cercanos eran en ese momento y que más he trabajado y con los que mejor me siento o con también los que más he luchado. Pero, o sea, sentimientos hay millones, entonces podemos seguir buscando y rebuscando y van a salir y vamos a encontrar y no sé, podría haber un Milandia 2, 3, 10. ¿Entiendes? Pero por ahora el plan es llevar a Milandia a librerías, a tiendas y hacer que sea un poco más accesible para la gente y para que llegue a más personas que tal vez lo puedan leer y les pueda llenar tanto y identificarse y que les sirva como de ayuda, ¿no? Como de compañero, como en verdad no sentirse solo. O sea, una anécdota, una historia que puede sonar media, no sé, media inédita, pero me acuerdo que en uno de los momentos cuando más, no sé cuál es la palabra, tipo incomprendida me sentía, tanto como por la gente cercana y por mí misma, ¿no? Como que eso que no te hallas, no te gusta esa persona que eres en ese momento porque no
o sea, quién eres, eres una nueva tú, que de repente no es tan chévere. Me acuerdo que ponía en Google y buscaba personas famosas con ansiedad. Entonces veía que, no sé, Jennifer Aniston, por ejemplo, sufría ansiedad y me sentía como, ah, ok, tipo ella. O sea, como si fuera mi amiga. Entonces, de hecho, sí es chévere cuando a veces sientes estas cosas de, cuando te sientes un poco más cerca, ¿no? Cuando sientes que alguien más pasa por eso, que alguien más le ha pasado estas cosas, estos sentimientos, ha pasado por estas etapas, hace que no te sientas tan sola y tan como bicho raro de repente, sino como que es mucho más normal de lo que crees y de lo que se habla, de lo que la gente atreve a hablar. Tenemos una pregunta o comentario de Mónica. Ahí está. No sé, ahí estoy. ¿Vence tu audio, Nicole? Acá. Ahora sí, ahora sí juntos. Ya, hola. ¿Qué hago? Eso, pero ahí con Entonces ven acá. Voy a silenciar Nicole. Estoy en doble. Ahí está. Claro, mejor así, perfecto. Ya, ahí estás. Listo. Bueno, hola Stamburi. Hola. Hola. Quería, hola a todos los que se han conectado. Quería agradecerte a ti, bueno, a todo el equipo que han ayudado a Nicole a hacer realidad este cuento tan bonito. Y también a Ana María de Arequipa. Ana Lucía, perdón. Y a Tatiana. Tatiana, que tan lindo han hablado del libro. La verdad que ha estado súper. No, quería contar un poco que Nicole, yo creo que es bien difícil cuando sientes que tu hijo se siente así, porque me reí cuando dijo eso de que todo va a estar bien, porque estoy segura que yo le dije en varias oportunidades todo va a estar bien y me ha querido matar, porque me decía, mami, no está bien, y es difícil porque no sabes cómo ayudarla. O sea, por más que trates y todo, no entiendes qué es lo que le está pasando y por qué se siente así. Después, claro, me pongo a pensar que fueron muchas cosas que le pasaron en muy poco tiempo que hicieron que ella se sintiera de esa manera, ¿no? Y al final era bien difícil porque me acuerdo que estaba en una edad que de repente podía ir a una discoteca, no quería ir a la discoteca porque le daba miedo, no soportaba ver gente, no quería ir a una reunión porque no quería ver a más de 4 personas, o sea, se empezó a aislar de todo el mundo, no salía, se quedaba metida en la casa un sábado, un domingo, o sea, fue bien difícil. Entonces, creo que cuando uno tiene depresión, la gente muchas veces no te entiende y te dicen, oye, estás loca, ¿qué te pasa? Y sí creo que es súper importante buscar ayuda, y muchas veces tu familia, por más que te quiera muchísimo y haga todo lo posible, necesitas de repente una ayuda de una persona que sepa, ¿no? Como un médico, un psicólogo, un psiquiatra. Pero bueno, al final Nicole, como ella misma dice, empezó a tomar pastillas, que bueno, no me encantaba la idea, pero creo que al final pudo salir adelante y empezar este libro que ha sido como una especie de catarsis, me imagino, para poder pasar todo este proceso. Yo hoy día la veo mucho más fuerte, mucho más segura de sí misma. Bueno, también me imagino madurado, pero creo que hacer el libro ha sido súper bueno para ella. Me acuerdo que cuando me dijo, mami, voy a ilustrar lo que opinas, le dije, sí, ya son 12 hadas, 13 hadas, y al final creo que terminó 15. haciendo, sí, pero fueron como 20 dibujos, con la carátula y la introducción y todo. Pero fue un proceso súper lindo porque en la cuarentena todo el día la veíamos pintar y dibujar. En toda la mesa del comedor. Sí, con mi mami ahí, sí, fue lindo. Así que, bueno, no sé, estoy súper orgullosa. ¿Qué quieres que te diga? Me parece que te felicito, me parece lindo, y espero que las que lo hayan leído de alguna forma se hayan sentido identificadas con alguna de las hadas o princesas y que las haya ayudado, no sé, en algo que de repente hayan sentido que les ha pasado en algún momento y no hayan sabido por qué está pasando. Y como dice Nicole, creo que si no reconoces lo que tienes, es bien difícil que puedas salir adelante, ¿no? Porque cuando uno dice, no, eso no me pasa a mí, o sea,
mientras tú no aceptes que tienes un problema, no puedes tratar de mejorarlo. Eso es todo. Y gracias por estar aquí hoy día. Qué lindo. Muchas gracias a todos por estar aquí también. Tenemos una pregunta de Madeleine y Fernando. Levantado la mano de Madeleine. A ver, solicitar para... Pero está en mute, ahí está. Ya. Bueno, en realidad no es una pregunta. Como tú sabes, Nicole, yo te felicité por el coraje de escribir este libro. Y como han dicho todos, sobre todo para adolescentes, me parece que, no sé, yo te decía, hay que ver cómo se hace para que llegue a muchos adolescentes, porque es súper importante lo que tú dices, que no se sientan solos, que no sientan que sus emociones son raras, que a veces pueden sentir, ¿qué me pasa? Soy fallada, y que vean que no es así, que es algo muy común, pero que también pasa, que en ese momento donde sienten que el futuro se les cierra, puedan reconocer que hay salida, que uno puede reconocer esas emociones y superarlas. Pero en realidad yo quería aprovechar aquí para decirte, para lanzarte hacia el segundo Milandia, porque como dijo Tatiana, las emociones negativas son muy fáciles de reconocer. Las positivas a veces las dejamos pasar y no las valorizamos. Y a mí me encantaría ver también tu segundo Milandia, donde cuentas de esa Nicole maravillosa que tiene unas emociones, una capacidad de afecto, de alegría, de entusiasmo, de empatía. También quisiera verlos en un cuento y quisiera verlos ilustrados, así que te lanzo el guante, Nicole. Pronto haremos un Milandia 2. Tenemos, a ver, Tatiana. Tatiana. Ya. Bueno, concuerdo con todas. Todas te están pidiendo un Milandia 2. Y ahí digo yo algo. La pandemia nos enseñó que nosotros no podemos transformar las cosas, no podemos cambiar el entorno. Lo único que podemos cambiar somos a nosotros mismos. Y tú has hecho un cambio. Y ese cambio ha sido una transformación súper buena. Cuando se cierra una puerta, se abre un castillo. Y lo has hecho tú, con este libro. Así que te felicito de verdad. Gracias. Lindo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias por haberse conectado. De nuevo, mil gracias, Nicole. Siento que este es un espacio muy valioso que hemos generado, en el que hemos podido compartir experiencias, a partir de tu propia experiencia, e identificarnos. Entonces, eso nomás, agradecerte por compartir tu historia, por plasmarla en un libro, con tus dibujos. Y nada, de nuevo darle las gracias a todos. No sé si por ahí alguien tiene alguna preguntita más, o vamos cerrando. Sí, bueno, yo les quería igual agradecer a todos por estar acá, por acompañarnos y por hacerme también sentir cómoda para contarles todo lo que les he contado. Y nada, mil gracias en verdad porque el apoyo y el cariño se sienten, y ya me pondré a chambear para un Milandia 2. Así que en verdad lo máximo, todo el amor y todo el cariño y la compañía y bueno, y la hora que nos han estado acompañando acá para el lanzamiento de Milandia. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Estoy reactivando el audio de todos, por si quieres decir algo. Nicole, felicitaciones. Ya, o sea, se ve que eres una genia y me ha gustado bastante que hayas podido compartir con nosotros tu libro y todo lo que tú has sentido para poderlo escribir. Gracias, Michael, qué lindo. A los años, qué lindo que te hayas conectado. Gracias, al contrario. Cuando yo vi que habías lanzado el libro, dije, yo quiero leerlo.
porque me pareció súper interesante, además de los dibujos, ¿no? Y yo sé que como tú mencionaste que te gusta bastante todas las cosas artísticas, y yo lo sé desde que éramos pequeños en el colegio. Entonces dije, si lo quiero leer, lo voy a leer. Lo máximo. Gracias. Por ahí está Gunter, gracias Gunter. Ahí pone Marinés Contreras, felicitaciones a todo el equipo, lindo trabajo. Vicky, felicidades Nicole. Guadalupe Carbonell, amor a Lupe, un beso para las dos, orgullosa hasta el infinito. La amor a Lupe es nuestra profesora, ha sido nuestra profesora del colegio. Exacto, sí. Hola, Nico. Yo quiero hablar algo. No puedo hablar mucho porque estoy ronca, pero en verdad es demasiado orgullo de todo lo que yo he conocido de ti cuando eras pequeña. Siempre tenías el sentimiento a flor de piel. Entonces, yo creo que parte de lo que has sentido a lo largo de todo el tiempo es un poco el recepcionar el sentimiento de todos los que habían a tu alrededor, de los miedos de todos, porque no solamente tú lo sientes todos, a cualquier edad. Siempre está presente, y más con la sensibilidad que tienes. Tienes una sensibilidad muy grande. Eres un ser lleno de sentimiento. Entonces, de verdad te felicito y lo voy a leer de todas mangas. Qué Un beso linda. gigante. Gracias, Mora. Qué linda. Ella me conoce desde cuándo. Uf. Uf. Desde chibolita, chibolita. Claro. Sí, de todas maneras. Un beso para todos. Un beso. Chao, gracias. De nada, felicitaciones. Gracias, bye bye. Bye, un beso, Nicolita. So baby,